Perfecto. Bueno, Bueno, entonces, apreciados estudiantes, reciban un cordial saludo, un excelente día, noche, tarde a la hora que estén viendo este video para todos y todas. Y con mucho gusto estamos acá, sus tutores de investigación en ciencias sociales. De mi parte, Camilo Naranjo. yo soy Esteban Andrés Sánchez, quienes los acompañaremos como en esta orientación que tiene correspondiente a la actividad 3. Correcto, Esteban. Entonces, un poco la idea es que podamos explicar en primera instancia qué trata la guía de actividades, ¿verdad? Dejarlo como muy claro para nuestros estudiantes y entonces poder resolver, digamos, aspectos claves de lo que tiene que ver con la propuesta, lo que está trabajando, planteando la guía, hacer énfasis de pronto en lo que propone el foro, que parece que por lo que he visto en las preguntas de mis estudiantes no ha sido muy claro para algunos. Yo creo que de pronto, no sé si empezar con eso, Esteban, que empezáramos con esa parte. De pronto había pensado un poco en que pudiésemos hablar acerca de aspectos claves de este proceso de investigación, como lo que hablábamos en torno a la relación, similitud o coherencia entre título de la investigación, el objetivo de la investigación y también pues la pregunta problema, ¿no? O sea, que haya una coherencia ahí es importante para las fases que vienen, para esta tres y las venideras, ¿no? Pues en líneas generales, el curso de investigación en ciencias sociales, como todo proyecto de investigación, tiene una cadena lógica en la cual esta estructura tiene que estar relacionada. Por ello, como van a notar más adelante, como vamos a explicar en esta actividad, se darán cuenta que esta actividad también se nutre de la actividad anterior, de la actividad 2 donde realizamos dos, y parte de esta actividad también desencadena en la actividad 4 que es la que vamos a ver más adelante, y que al final todo pues se centra en la actividad 5 que es el póster de investigación, que es un aspecto pues muy interesante porque eso les permitirá a ustedes en los encuentros a nivel nacional, en sus zonas o más adelante en su ejercicio profesional, poder compartir sus experiencias. En últimas, el póster está nutrido de esto que dice el profe. Por ello es importante que el título enuncie también aspectos que vayan relacionados a la pregunta de investigación. Esta pregunta tiene que estar conectada con la problemática, es decir, no puede ir la pregunta por un lado, la problemática por el otro, y así con el objetivo. Entonces, como podrán ir viendo a lo largo de este curso y como ya también hemos visto, pues es una cadena lógica, ¿no? Yo recuerdo mucho uno de mis docentes en el pasado que decía que esto era casi como construir un edificio. Entonces se van poniendo unas bases y sobre eso se va construyendo. Pero pues ustedes también podrán hacer pues el ejemplo porque investigar es buscar e ir construyendo. También puede ser casi como hacer el almuerzo, ¿no? Se van seleccionando los ingredientes para que tengan relación y se cocinan y hacen una sola pieza. Que si los ingredientes tienen relación, pues habrá rico, si no, pues será terrible esa investigación, igual que ese almuerzo, en líneas generales. Muy bien, Esteban. Vale la pena hacer un poco la precisión de la redacción, ¿no? En la redacción, tanto en los objetivos como la pregunta, así como el título, son muy similares. Porque es que lo que yo he encontrado un poco en algunos trabajos, reitero, es que el título tiene una característica, los objetivos son un párrafo súper extenso y la pregunta pues es como otra cosa. O sea que hay como tres objetivos dentro de ese trabajo, ¿no? Lo que uno esperaría es que tanto el título como la pregunta, así como, digamos, lo que tiene que ver con el objetivo, al menos el general, sí tengan como una estructura muy similar, ¿no? En su redacción sean muy parecidos, por decirlo de alguna manera. Pues profe, si uno como investigador o evaluador de un proyecto a nivel profesional a futuro, en el trabajo, en una universidad, en Colciencias,
nota inconsistencias en estos pasos que el título dice, por decir, atención a jóvenes de 12 a 14 años. Y en el objetivo dice, frente, por decir, a problemas de estrés, de producto de la pandemia. Y uno va y revisa la pregunta problema, ella le está hablando es de estrés posparto, entonces uno dice, no, este proyecto no tiene esa cadena lógica. Entonces, si se define una población y una problemática, la idea es que ésta esté en el objetivo, porque pues es el objetivo del proyecto entender ese problema que se plantea anteriormente, pero también esa población no estarla cambiando porque si no el estudio nunca será, no será posible terminarlo. Es decir, por eso en la actividad uno se les solicitaba un poco que situaran en el contexto y que pudieran como tamizar las edades en temas más generales para que esta relación siempre esté presente. Ahora, frente a lo que dice el profe, la reacción pues sí es casi cambiar la forma. El objetivo siempre empieza con un verbo, pero por lo general el objetivo principal es muy similar al título del proyecto de investigación. Es decir, si el proyecto de investigación dice problemáticas, ejemplo, problemáticas en la aplicación de los acuerdos de paz en el municipio de tal. Esto es un ejemplo general, no quiere decir que este tenga que ser el tema de investigación. Pues el objetivo podría ser identificar las problemáticas que tienen que ver con la implementación de los acuerdos de paz en el municipio tal, en el año tal. Lo mismo puede llegar a suceder con el problema. Entonces, ¿cuáles son las mayores problemáticas que ha tenido el municipio tal en la implementación de los acuerdos de paz en tal año? Y así se va construyendo. Como pueden ver, es una sola estructura lógica. Sí, es tenerla muy claro porque esto es lo que le permitirá que los proyectos estén, pues, de una manera adecuada y sobre todo que para futuro en el campo profesional de ustedes pues se puedan desenvolver en una de las partes que son más importantes en el ejercicio profesional, sea de la psicología, la sociología, la antropología del arte, la comunicación y demás carreras que ven esta materia, porque los métodos de investigación en ciencias sociales sí es algo que son necesarios seguirlos puliendo, sobre todo para la acción profesional de nuestro país. Listo, Esteban, muy bien. Me parece muy interesante y muy al lugar tu ejemplo. Entonces, si te parece, vamos a compartir pantalla y abordemos el documento. Perfecto. Entonces, ¿me avisas por favor si lo estás viendo ya? Sí, 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 sí la estoy viendo en pantalla. Listo. Entonces, esta actividad inicia el día de hoy, lunes 2 de mayo de 2022, y finaliza el próximo domingo 29 de mayo, o sea que tenemos un poco menos de un mes, ¿verdad? Para desarrollar esta actividad. El objetivo de la actividad, lo que esperamos, digamos, con esta actividad es que se pueda redactar apropiadamente y de manera original el marco referencial de la investigación a través de la selección de referentes teóricos especializados. ¿Este marco referencial es como un marco teórico, Esteban? ¿Cómo es la cuestión? Los marcos referenciales, sobre todo, es lo que le permite a un investigador de gran nivel poder decir de dónde nace y desde dónde se está parando para mirar el problema. Si nos ponemos a mirar los ejemplos, no es lo mismo que las referencias sean de tipo teórico puro, por decir en la filosofía, que sean a estudios aplicados. En la actividad anterior, cuando mirábamos estas tres fuentes en las referencias bibliográficas, podíamos identificar los tipos de investigación y los enfoques de investigación, que era algo como fundamental por entender. En este momento, pues ya teniendo una claridad sobre eso, eso también nos dirá cómo va a ser el estudio. Entonces, esto en últimas es casi la perspectiva desde la cual vamos a abordar el proyecto. O sea, es desde donde yo me paro para mirar el problema. No es lo mismo mirarlo desde la filosofía que mirarlo desde los estudios de ciencias, como estudios cualitativos, estudios de planes de desarrollo, como muchos citaron. Entonces, este es como ¿cómo decirlo? Como la esencia conceptual del proyecto. El marco conceptual se trata de las teorías, perspectivas y estudios que nos permiten decir que lo que nosotros vamos a estudiar primero ya tiene un trabajo avanzado por otras personas en el pasado y segundo, que es un estudio que es conducente y útil para la sociedad. Generalmente en los cursos de metodología de investigación, profe Esteban,
siempre como que se hace mucho énfasis en esa idea de yo quiero hacer una investigación, cuál es la percepción que tienen los bogotanos sobre el cine colombiano, por ejemplo, y entonces tengo que ir a revisar quiénes han escrito sobre eso y qué es lo que han dicho sobre ese tema, ¿verdad? Esos referentes, su propia palabra lo plantea, me permiten posicionarme, como tú muy bien lo has planteado, me permiten ubicarme, sobre todo saber cómo lo han hecho otros en términos metodológicos, qué es lo que han hecho, si es que han hecho encuestas de percepción, si es que han ido a hacer entrevistas en profundidad con directores, si es que han digamos, desarrollado pues estudios, digamos, sobre fuentes secundarias. Entonces, la forma de abordarlo realmente parte de esos referentes. Sí, eso creo que es muy importante tener en cuenta esto porque un poco la idea de la lógica científica y no solamente en las ciencias sociales, sino también en las ciencias naturales, tiene mucho que ver con revisar qué se ha dicho sobre un tema, qué se ha hecho sobre un tema, qué se ha escrito, cómo se ha planteado, cuáles son los debates, eso creo que es muy importante. ¿Sí? Esos debates ayudan siempre a comprender y a entender un poco para dónde va la cuestión. Señor No, Ismael, y una cosa básica, profe, que en el ejemplo del cine, ¿cómo voy a investigar el cine si no sé qué es el cine? Sí, o sea, partamos de eso, que el marco referencial también nos ayuda por eso a ubicarnos. uh-huh. Si yo quiero trabajar como muchos proyectos, el estrés, ¿sí? O la violencia intrafamiliar, o por qué la desnutrición y la pobreza infantil tienen una relación muy cercana en la vulneración de derechos, pues primero tengo que entender cómo están puestos estos conceptos para poder pues generar una investigación y hacer un aporte a la problemática, básicamente. Correcto. Listo, apreciado Esteban. Entonces, sin más dilaciones, entremos en la actividad uno, que pues como generalmente corresponde, en este caso, tiene mucho que ver con la dinámica de aprendizaje autónomo, es decir, los mismos estudiantes van a los contenidos y tienen que abordar estas lecturas, la relación entre el marco teórico, las preguntas de investigación y objetivos de la investigación, Abreu 2012, metodología de la investigación en ciencias sociales, el marco teórico en la investigación social, Alesina 2011. Freidin, María Freidin y Virgilio M., Recorridos de la indagación social empírica, cómo construimos el problema de investigación y elaboramos el marco teórico, cómo redactar los antecedentes de una investigación cualitativa, el marco teórico de una investigación. Y hay aquí un video de YouTube, ¿no? Que es Dos. dos. El marco teórico de una investigación es un video y también estado del arte y marco teórico es otro video. Que ahí es válido también hacerle la invitación a los estudiantes, porque muchos preguntan sobre palabras específicas. Nosotros, pues como profesionales también entendemos que al inicio es muy difícil la metodología de investigación por la cantidad de términos, pero uno también les pediría que empiecen a afilar pues aptitudes y sobre todo valores del investigador, que es si hay una palabra que no entienden, para eso también tenemos internet, entonces podemos también entrar, googlear, en la biblioteca de la universidad tiene bastante también material. Entonces, si por decir no entienden qué es enfoque, tipo de estudio, métodos de investigación, pueden entrar pues obviamente lo tendrían que citar dentro de los trabajos, pero eso también les puede ayudar a ir pues para formarse como investigadores, indudablemente. Muy bien, profe Esteban. Entonces vamos con el paso número dos, que ese sí ya implica pues una parte de aprendizaje colaborativo también, porque ya vamos a hablar aquí del foro, ¿no? Claro que sí. Y también de la cadena lógica del mismo curso, porque como notarán muchos, y este cuadro conceptual, este mapa conceptual, es resultado de la actividad anterior que se cerró este fin de semana que pasa, en la cual en el anexo 2 tenían que hacer el rastreo de tres fuentes bibliográficas. Pues en líneas generales lo que tienen que hacer acá es seleccionar una de ellas y siguiendo este ejemplo que está acá de mapa conceptual donde les va diciendo que tienen que ir colocando en cada lado, pues desarrollar un mapa conceptual el cual deben compartir de manera individual en el foro. Esa es
como el primer entregable que tendríamos este mes de mayo. Entonces, repito, lo que tienen que hacer es, como dijimos en un inicio, el curso es una cadena lógica que se va desarrollando paso a paso. Entonces, tienen que retomar el trabajo del anexo 2 de la actividad anterior, seleccionar una sola fuente bibliográfica de las que ya hayan consultado, donde rastrearon todo esto que estamos hablando de tipos de investigación, enfoques, y seleccionando esa fuente desarrollan este mapa conceptual donde ven paso a paso qué es lo que tienen que colocar. Entonces, como verán, lo primero que tienen que hacer es colocar el título con la referencia bibliográfica. Nosotros hemos estado insistiéndoles mucho en el manejo de las normas APA. No es por un capricho de nosotros, sino porque nos interesa que también como futuros profesionales puedan desenvolverse en el campo profesional. Es decir, ahí tienen que aprender a citar y sobre todo para que a futuro puedan publicar o defender sus publicaciones, ¿sí? Con las normas que exige sobre todo los métodos en ciencias sociales. Como verán, en el mismo ejemplo que está mostrando el profe Camilo, entonces ahí ya saben qué datos les va a pedir. Entonces, los autores, lugar, fecha de publicación, en el primer, la metodología. Entonces, recuerdan que acá también retomamos puntos que ya hemos trabajado como los tipos de investigación, los enfoques y las herramientas. Y los resultados esperados como también se solicitaba en ese anexo 2. De la misma manera, en el segundo segmento, entonces, acá ya es donde viene la innovación frente a esa fuente, que ya son las preguntas significativas frente a lo que decía el profe Camilo ahorita de los referentes, para qué sirven. Entonces, acá lo primero, se empiezan a detectar conceptos, categorías, ¿sí? Y empieza a generar unas preguntas personales frente al proyecto de investigación de ustedes, ¿sí? Como cómo aporta mi anteproyecto de investigación estos conceptos y categorías. Entonces, haciendo un ejemplo, si volvemos a lo del cine, pues a mí de qué me sirve saber qué significa el cine. Pues si voy a hacer una investigación sobre cine, pues ya puedo centrar a tipos de cine, qué entiendo por cine, qué tipo de cine se muestra en Bogotá, en qué espacios, en fin, eso ya lo irán detectando ustedes paso a paso y cómo usarán los conceptos y categorías para su estudio. Ya para el final, señor. Sobre qué pena te interrumpo, Bueno, no, tranquilo. sobre ese punto de la categoría, yo creo que valdría la pena que profundizáramos un poquitico, porque yo creo que hay muchos estudiantes que dirán, bueno, conceptos, listo, conceptos más o menos claro, pero una categoría, esto sí puede llegar realmente ser nuevo para algunos estudiantes y sobre todo vale la pena pues aclararlo porque sí es fundamental dentro de este proceso, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver aquí una categoría? ¿Cómo puedo detectar yo una categoría dentro de una fuente? ¿Sí? Y como cuál es el sentido un poco de detectar esto. Yo creo que ya tú lo estabas planteando, Esteban, ahorita cuando estabas comentando acerca de, hablando pues, retomando mi ejemplo del cine, porque si yo voy a hacer un estudio sobre las percepciones del cine en la ciudad de Bogotá, ¿cuáles son las percepciones? Sería la pregunta. Entonces, ese mismo concepto del cine, ya tú lo has dicho, esa sería una primera categoría, ¿cierto? Pero la idea de percepción también es una categoría y me pone de una vez a funcionar dentro de un esquema lógico investigativo. Si está, y un poco el ejemplo sería este, si estamos hablando de percepción, ¿cuáles son las percepciones? Ya de entrada eso me está diciendo muchas cosas acerca de cómo podría ser la investigación, ¿sí? Esta investigación no podría ser cuantitativa, porque no voy a necesitar aquí porcentajes para conocer cómo perciben las personas el cine. Entonces, esto ya de entrada me está diciendo que tiene que ser cualitativo, que tengo que ir a hablar con la gente, a interrogar a las personas, ¿sí? Me está como dando de entrada una metodología. Pero lo primero que tenemos que dilucidar es este concepto de categoría. Esas categorías son esos conceptos, esas palabras claves, centrales, alrededor de las cuales va a girar la investigación, ¿sí? Que son las primeras que yo tengo que definir, son las primeras que tengo que tener mucha claridad sobre ellas, ¿no? Eso básicamente son las categorías en esta parte inicial, porque después vamos a ir encontrando que
si yo estoy haciendo ya la investigación con lo que la gente me esté diciendo, pues seguramente, y se utiliza mucho la frase de categorías que van emergiendo, ¿no? De lo que las personas me van diciendo, de cómo perciben ellas el cine, entonces yo voy haciendo como puede ser un listado, digamos, de cuáles son los conceptos más relacionados con lo que esas fuentes me están comentando sobre esa pregunta que les he hecho. No, eso es fundamental lo que está diciendo, profe, porque primero eso nos va a determinar a futuro el tipo de instrumentos, que es la etapa que viene, que es la metodología. Entonces, por decir, si mi variable frente al cine es entender cómo funcionan las entradas y el comercio, pues hacer encuestas no me va a servir mucho. Sí, o sea, la noción lógica, pero sobre todo también, por decir, en conceptos que se usan, que he visto que están usando mucho los estudiantes, por decir, frente al estrés, el tratamiento en la categoría conceptual no es lo mismo pensar el estrés infantil al estrés educativo al estrés post pandemia. Como que cada uno tiene su tratamiento conceptual y también tiene su forma de conducirse y asimismo tiene sus referentes, ¿no? Entonces, este punto es fundamental, como señalaba el profe, verlo con detenimiento, ver cómo es que eso tiene una relación, o para ser más claro, no es lo mismo el tratamiento en la psicología infantil que en la psicología para adulto mayor. ¿Sí? Cada una tiene sus referentes, sus tipos y sus formas de investigar porque son inherentes a cada proceso del ser humano, por decirlo de alguna manera. Entonces es un punto en el cual tienen que mirarlo con detenimiento, casi en este punto el investigador sería como un cirujano que coge el texto y lo que hace es diseccionar y encontrar qué palabras se están relacionando con el gran concepto que tendría que ver acá en la investigación. Buen punto, Esteban. Además, porque la ciencia funciona un poco como, en general la ciencia funciona, yo lo había dicho a través de unos debates y unas discusiones, pero al interior de cada una de ellas hay unas palabras, digamos, tecnicismos, podríamos denominarles, ¿verdad? Una serie de palabras en común, hay un vocabulario común que difieren unos de otros, aunque en general en las ciencias sociales se comparten mucho cuando uno ve cada disciplina, la historia, cuando uno ve la filosofía, cuando uno ve la sociología, la antropología, como que la psicología, por supuesto, cada uno como que tiene un determinado énfasis, ¿no? Una especialidad, por decirlo de alguna manera. Sí, no, claro. Hay también los métodos para el paso que vendré ya en la actividad anterior. Si esto no se tiene claro, lo de metodología puede terminar siendo pues algo muy, pues muy complicado, ¿no? Porque sí, sí es efectivo. Es decir, la psicología solo puede ser conductual, puede ser psicoanálisis. O sea, es un universo grande y lo que hace este curso es compilar todas las formas como estas áreas de las humanidades encuentran sus formas a fin de investigarse pese a sus particularidades. Por eso cada etapa del curso es tan puntual en lo que exige. En esta es una de las cosas que ellos los estudiantes deben detectar con mucha atención son sus categorías y sus formas epistemológicas, porque si un estudiante, por decir, está en un enfoque filosófico, ¿sí? Y está en una noción analítica, pero dice que su posición es hermenéutica, pues uno diría, esto no es lógico, porque se supone que la hermenéutica como método de investigación, si lo alcanzamos a ver, que sé que lo alcanzaremos a ver en las guías, está. La próxima fase del curso, pues uno diría, no, tendría que ser es de noción interpretativa. Esto es como muy específico para los estudiantes de filosofía, pero pues cuando vean este video entenderán que es que el profe Camilo y yo tenemos estudiantes de todas las carreras dictando este curso, entonces nos toca buscar la manera de dejar ejemplos que sirvan para todos, ¿no? No nos podemos concentrar solo en una noción. Sí, muy bien. Gracias, Esteban, por esa precisión. Bueno, entonces sigamos. Acá viene la otra pregunta que es ¿cómo aportan a mi anteproyecto de investigación estos conceptos y categorías? Aquí dice que tengan en cuenta que el aporte puede fundamentar el anteproyecto, darle credibilidad, reconocer el trabajo del autor o ampliar el tema para el lector. Entonces acá digamos que se hacen uso de esas revisiones de fuentes, ¿no? Y se... Citarlas. Acá la noción de las APA se vuelven fundamentales
porque es donde los estudiantes, sobre todo de pregrado, cometen los errores más terribles y por eso a veces se ven metidos en situaciones de plagio que son a veces supremamente vergonzosas, durísimas y que se pueden paliar de una manera muy sencilla, que es decir, si yo voy a hablar de la historia del psicoanálisis en la psicología, pues tengo que reconocer quién es Sigmund Freud y poner pues las frases que estoy usando de él. Si mi problema social estoy usando, por ejemplo, el malestar de la cultura, ¿por qué no reconocerle a esta persona que encontró ese camino, ¿no? Entonces, recuerden que las normas APA siempre piden el autor, el año y la página cuando se cita al interior del texto y sobre todo también a futuro que tiene que ver ya con la ética del oficio del investigador, queridos estudiantes, siempre hay que reconocer el trabajo a los demás porque como ustedes se habrán dado cuenta en el desarrollo de este curso, llegar a estos planteamientos de teorías, resultados no es nada fácil y hay que reconocerlo ya desde una noción ética porque pues desde ahí es donde también nos estamos alimentando, ¿no? Desde ahí es donde estamos descubriendo y pensando el mundo. Entonces eso es fundamental. Listo, muy bien. Entonces, y aquí hay una última pregunta en donde están solicitando cuál va a ser el uso de esas categorías o conceptos tomados de las fuentes al interior del anteproyecto. Es decir, yo tengo el texto, he revisado el texto sobre el estrés infantil y resulta que aquí lo que voy a hacer es que voy a decir primero cómo el autor utilizó esas categorías, ¿verdad? Luego cómo aportaron a mi investigación y finalmente cómo las voy a usar yo dentro del trabajo que estoy haciendo, dentro de mi anteproyecto. Ya frente al punto que viene, que este es de uno de los que más a mí me preocupa, que es diferenciar entre tipo de fuente, porque volvemos a la noción de que la investigación en sí es un glosario de términos muy amplios que uno los aprende es investigando. O sea, la investigación se aprende desde este tipo. Para hacer la claridad de inicial, en el anexo 2 estábamos pidiendo el tipo de enfoque. No es lo mismo hablar de lo cuantitativo y lo cualitativo cuando se habla de enfoque que al tipo de fuente. Esto es fundamental que les quede claro para que eviten errores en el trabajo. No es lo mismo, vuelvo a repetir, tipo de enfoque a tipo de fuente. Cuando se habla de fuente, se habla del documento, básicamente. ¿Sí? Entonces, como verán ahí, el ejemplo que les da la guía es muy claro. Si ustedes lo siguen paso a paso, siguiendo las recomendaciones también que les ha dado el profe Camilo, les aseguro que el trabajo no les va a presentar mayor dificultad. Y por el contrario, si lo logran hacer muy bien, recuerden que la idea de este curso es generar un anteproyecto y que muchos de ustedes también que trabajan en la parte pública, que ya son docentes, que tienen otras carreras, sabrán que no solo para la tesis de grado, sino también para poder tener una aplicabilidad en sus contextos, tienen que desarrollar los proyectos bajo estos estándares, porque pues para las convocatorias, encuentros, inclusive para el trabajo al interior del Estado les piden mucho esto. Entonces, muchas pilas con los detalles, no se alarguen, no restrinjan el tiempo para seguir la guía paso a paso porque pues el material es bastante claro y cuando vean este video también de apoyo pues ahí queda otra noción como una tutoría también personalizada por parte pues, de los dos profes que estamos en el curso y para que sigan con detenimiento como tienen que ir haciendo esto. Un último detalle, aparte de esto, es que recuerden que esta es la actividad de carácter individual. Entonces, como el profe Camilo ya lo había advertido, este cuadro sinóptico es el que tienen que compartir en el foro de Correcto, manera individual. de manera individual, sí, correcto. A diferencia de la actividad pasada que pues tenía un componente colaborativo amplio, pero sobre todo ponerse de acuerdo para desarrollar un trabajo colectivo, ¿no? Un trabajo grupal. En cambio aquí ya digamos que tienen, pues es colaborativo porque están presentando su propuesta frente a los compañeros para que se retroalimente, tutor y compañeros, pero también pues tiene mucho que ver con el trabajo autónomo e individual. Antes de pasar, Esteban, me parece que es importante que precisemos, porque yo también he tenido muchas dificultades en otros cursos de metodología de investigación con las equivocaciones
con este tipo de diferencias o distinciones entre los tipos de fuentes primarias y secundarias, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería como la gran diferencia entre una fuente primaria y una fuente secundaria como para que los estudiantes no nos vayamos a equivocar con este concepto? Pues yo se los podría hablar desde la experiencia, porque pues ambos por lo general son textos escritos, pero las fuentes primarias por lo general van es a los actores sociales directamente. Por eso acá habla de entrevistas, o sea, es como una información de primera mano. Las secundarias son ya más de carácter académico, entonces son artículos, libros, ensayos, o sea, siempre que estén mediados por un testimonio, por decirlo, en las ciencias sociales, por decirlo de alguna manera, aunque no es el término preciso porque ese es más de la religión, ¿no? El testimonio, pero creo que es como la palabra que se me ocurre ahorita. Sí, está Es bien. decir, sí, es decir, si alguien está, si estamos, por decir, investigando la violencia en Bojayá a partir de lo de la mutilación del Cristo que sucedió ya hace bastante tiempo, que por cierto hoy se conmemora eso, ¿no? De este episodio terrible de Colombia que de como tantos. Entonces, si ustedes están investigando ese tema y encuentran una entrevista de primera mano donde está la persona dando su testimonio de lo que sucedió, esa es una fuente primaria, ¿sí? Si encuentran un artículo científico en una revista indexada o un libro donde se recopile, se haga una reflexión de términos filosóficos, es una fuente secundaria. Por lo general, lo que yo he podido notar es que disciplinas como las ciencias sociales y la psicología acuden muchas veces más a las fuentes primarias que lo hace, por decir, disciplinas como la filosofía y los estudios de crítica de arte, que se van es a las teorías. Entonces, mientras los filósofos usan mucho, por decir, a Kant, a Hegel, Heidegger, Nietzsche, bueno, todos estos personajes, muchísimos más, Platón, Aristóteles, en fin, que son fuentes secundarias. En las ciencias sociales vemos más entrevistas, vemos más testimonios, vemos más como esta noción más cercana, ¿sí? Que hace el investigador ya más inmerso en el campo. Entonces podría decir que la gente que hace investigación en fuentes primarias va más al campo que los otros que se quedan más en las bibliotecas trabajando con libros. Volviendo al cine, Vamos despacio. sí, Señor. el tema del cine, Esteban, si yo voy y hablo con la gente en la calle y les pregunto directamente, de primera mano, cómo perciben ellos, cuáles son las percepciones, qué piensan ellos del cine colombiano, pues ahí voy a tener una fuente primaria, ¿verdad? Perfecto. Pero si Así es. yo me voy para la biblioteca y busco textos sobre el cine Por colombiano, decir, Deleuze sobre el cine, que tiene un texto sobre el cine. sí, Eso ya es una fuente secundaria. exacto. O sea que toda la revisión bibliográfica que hicieron los compañeros estudiantes en la fase anterior, esa revisión bibliográfica es básicamente de fuentes secundarias. Exacto, pero en el trabajo anterior ellos cuando dilucidaron los instrumentos ya saben más o menos la división acá, o sea, el trabajo ya lo tendrían casi adelantado en el anexo anterior, porque si se dan cuenta que si el texto dentro de los instrumentos utilizó entrevistas o para medir eso, ya saben que se nutre de fuentes primarias, ¿no? Y es Totalmente una de fuente acuerdo. primaria. Listo, muy bien. Entonces sigamos. Bueno, ya con esto queda una recomendación que siempre nos hace la UNAT, como somos la universidad virtual de avanzada del país. Recuerden que pueden usar estrategias, como acá lo dice, de Creali o demás para hacerlo, pues, cuadros, mapas conceptuales, pues, animados. Bienvenidos, serán tenidos en cuenta. En realidad sería muy interesante verlos. Y pues nada, este insumo también es como el punto de partida para hablar del trabajo colaborativo, que sería el que tendrían que subir al entorno de evaluación, que es el punto que vamos a hablar a continuación. Listo. Entonces, acá dice que con esta información, con el mapa conceptual, cada estudiante redacta en un párrafo los antecedentes investigados que le permitirán al grupo consolidar el trabajo en el anexo 4 o marco referencial. Dicho anexo lo podrá encontrar en la carpeta de la fase 3.
Sí, entonces acá básicamente lo que tienen que hacer después de realizar ese cuadro conceptual y dar toda la discusión de estos temas que hemos hablado, detectándolos obviamente desde las particularidades de sus proyectos que ya vienen andando, es el punto en el cual ustedes cogen esa información y redactan un párrafo. Entonces ahí lo primero que hacen es poner la referencia bibliográfica y empiezan a desglosar cada uno de los aspectos de los cuales estábamos hablando anteriormente, como el tipo de fuente, las categorías del estudio, para qué le sirve, o sea, todo eso lo convierte ahora en un párrafo. Porque pues eso también es importante que lo entiendan. Las investigaciones en ciencias sociales también tienen esas particularidades. Hacen muchos cuadros y lo que hacen muchos investigadores después de los cuadros es explicarlos de manera escrita. Y recuerden que también la competencia escrita es fundamental para un investigador en ciencias sociales. Es más, para cualquier investigador en cualquier área. Esto es como una nota al pie, pero si un científico no sabe explicar lo que está descubriendo del mundo, de nada sirve. Sí, o sea, eso tienen que aprenderlo a redactar para que pueda ser un conocimiento afín y desde ahí nazca más y más conocimiento. Por eso también tienen que citarlos, ¿no? Vuelvo a insistir en ese punto porque muchos obvian eso, pero es casi como un reconocimiento ético de estas personas que ya han hecho como esa labor. Listo, muy bien. Entonces, bueno, leemos esta parte. Claro, claro que sí. Entonces, anexo 4, marco referencial. Dicho anexo lo podrá encontrar en la carpeta de la fase 3, que es la que está antes del foro de investigación. Es de señalar que redactar los antecedentes de la investigación consiste en registrar las investigaciones que se han hecho sobre la problemática a tratar y para ello deben tener en cuenta lo siguiente. Primero, los datos se deben presentar para los antecedentes son los siguientes. Nombre del investigador, autores, dónde se realizó, cuándo, año, población, enfoque, tipo de investigación, hallazgos y conclusiones, que es casi todo lo que tenían que colocar en el cuadro anterior. Los vuelvo a repetir. Entonces, nombre de la investigación, el título. Autor o autores, ¿dónde se realizó? Frente a esta, por lo general en las normas APA se pide la ciudad, ¿no? Es que también he visto que colocan muchos datos de más, entonces si se sienten enredados, ciudad y país. Sí, a veces colocan, bueno, muchas cosas de más. ¿Dónde se realizó? ¿Cuándo? El año. El año es importante, ¿sí? La población, el enfoque, el tipo de investigación, los hallazgos o conclusiones. Ya después de esto, entonces, esto es lo que deben presentar en cada párrafo por cualquier investigación y en cualquiera de los casos se debe tener cuidado especial con la redacción y la puntuación, fundamental, un aspecto también del cual hemos estado hablando. Entonces, como ven, son los datos de las normas APA de citación, los aspectos importantes del texto de para qué le sirve para su investigación y sobre todo una excelente redacción. Si no se sabe cómo compartir las ideas, es muy difícil hacer investigación. ¿Sí? Y si ustedes logran garantizar estos tres aspectos que les piden el párrafo, más adelante en el anexo 4 ya tendrían la mitad del anexo resuelto y sobre todo van a tener un muy buen puntaje que también también hay que dejar eso en claro que la actividad 2 3 y 4 son las que le dan mayor puntuación al curso para aprobarlo. Entonces, en esta es una de las que tienen que estar muy pilas. Muy bien, Esteban, con esa precisión. Yo creería que, bueno, ahorita que tú estabas hablando acerca del autor, de dónde se realizó, cuándo, la población, a mí se me pasaba por la cabeza mucho una de las dos precisiones grandes que yo quería hacer en esta webconferencia y era también el aspecto de la delimitación, aunque yo creo que en este punto no es pertinente, pero sí lo podemos abordar más adelantico, ¿verdad? Como esa idea de delimitar, ¿no? Creo que nos sobra, digamos, pensar un poco en ese punto, porque hay muchas personas que tienen la investigación de detectar los riesgos del estrés en la población del Caribe. Entonces, pues está como gigante la cuestión, porque la población del Caribe es mucha y no nos alcanza ni el tiempo ni el presupuesto
para abordarlos a todos, ¿no? Para indagarlos a todos. Entonces, puede llegar a ser mucho más pequeña la cuestión. De hecho, puede ser algo muy puntual, una cuadra, un barrio. Yo he escrito mucho eso en las preguntas a mis estudiantes. Les he sugerido mucho eso también cuando he leído las propuestas. Y pues también creo que es importante, digamos que en el ámbito filosófico, a propósito de las ciencias sociales que están acá muy relacionadas, en el ámbito filosófico se puede dar que eso no sea como tan concreto, ¿no? Porque la razón de ser de la filosofía también tiene que ver mucho con generar, digamos, planteamientos en torno a abstracciones. Por lo tanto, no Aparente- realmente tiene que ser así, ¿no? pero aparentemente no, pero sí lo es, porque por lo general lo que hacen los filósofos o los estudiantes de filosofía de pregrado es seleccionar una sola teoría de un solo autor. O sea que ellos también tienen que delimitar. O sea, en realidad lo que uno más recuerda de los maestros de investigación es cuando le dicen a uno, bueno, ¿y eso cuándo lo piensa terminar? Y otra de las cosas que a uno le parecen como muy importantes de este aspecto es cuando hablan a nivel internacional, ¿no? Dicen detectar las causas del estrés que generó la COVID-19, En el lo dejan ahí. Y entonces uno le dice, bueno, metodológicamente pongámonos serios. ¿Cuántos autores está leyendo en inglés? ¿Cuántos en francés? ¿Cuántos en chino? ¿Cuántos en alemán? Para que esto pueda ser en realidad un estudio de orden internacional y sobre todo, con qué recursos cuenta para realizar una investigación de esta magnitud. mundo. Por eso, el curso también está enfocado es a los problemas locales y lo que dice el profe Camilo es fundamental. Miremos las problemáticas que hay en nuestras regiones, en nuestras poblaciones, en nuestros barrios, en nuestras veredas, y eso nos permitirá pues tener un estudio que en realidad sí lleve a algo, ¿no? Sí, que eso también es fundamental dentro de otro de los aspectos éticos del investigador, que no es usar las comunidades para cumplir con un requisito y perderse, sino buscar que en realidad el trabajo produzca algo, porque si no la investigación no tendría sentido, ¿sí? No, no tendría ningún sentido ahí. Entonces, no solo es restringir también el contexto, sino yo también, su merced hacía con el contexto, yo los molestaba mucho con las edades, porque sobre todo hay muchos estudiantes de psicología que hacen unas amplitudes grandes, pero si uno va hacia los teóricos de la psicología, sobre todo la conductual, no se maneja la psicología igual de la etapa de, por decir, de 2 a 5 años que la que se maneja con un adolescente. Entonces eso también les permite un mayor rigor y sobre todo no hacer una vaina muy grande y manejable, sino un pequeño nicho desde el cual pueden hacer algo grande. Regálame 5 que se me va a descargar el coco. Tranquilo. Pues eso yo quiero decir una cosa, Esteban. Yo creo que es muy importante lo que tú estás diciendo sobre, y para que los estudiantes lo tengan en cuenta, esta idea de precisar, de acotar, de hacer pequeña la cuestión, de delimitar, le he dicho yo a mis estudiantes, ¿sí? Esa delimitación es importantísima, pero además también nos pone un poco como en el sentido de la investigación de la universidad que tú lo has comentado, que tiene mucho que ver con mirar a lo local, es decir, pensar en la comunidad principalmente. ¿Sí? El énfasis de la universidad es comunitario y la investigación no puede ser ajena a eso. Entonces, si nosotros no pensamos en los problemas de nosotros, de nuestras comunidades, de nuestro ámbito local, no esperemos a que nadie nos venga a solucionar los problemas. O sea, Es más, nadie lo va a hacer. exactamente. Entonces, si Y nosotros lo generamos. hacemos, nadie nos lo va a hacer, ¿no? Eh, Claro. y digamos que este es el momento. Este es el momento y estas son las generaciones que tienen que estar pensando en cómo solucionamos esos problemas, ¿no? Ya que tenemos que seguir un poco como esa dinámica de repensar y reflexionar también sobre cómo vamos a sacar adelante esta nación, ¿no? Pues tú me recuerdas una frase muy bonita de, pues, ahora vamos a saltar de la psicología a la filosofía otra vez, como nos toca en este curso, de Friedrich Nietzsche cuando plantea qué es el humanista, ¿no? Que es muy cercano a la noción de los investigadores en ciencias sociales, ¿no? Y en últimas nosotros terminaríamos siendo casi los médicos de la cultura, entendiendo cultura como toda esa acción social.
y si nosotros no tenemos compromiso con nuestro contexto y con nuestra cultura, obviamente los grandes investigadores de las grandes universidades no van a tener mayor interés porque ellos ya tienen sus intereses y por lo general son locales. Pero Colombia sí necesita entrar en esa noción de entender y diagnosticar qué es lo que sucede desde todas las humanidades a orden social. Y ahí es donde el trabajo de cada uno de ustedes en cada una de las regiones que pueden comprender desde Cali hasta San Vicente del Caguán, desde el Bichá hasta la Guajira, empezar a hacer patentes todas estas cosas que pueden llevarnos a ser un país pues más equitativo, más justo, con mayor ciencia, con mayor innovación, con mejores condiciones de vida, que es en última lo que pues todos pensamos, o por lo menos los académicos pensamos así. Yo sé que el profe Camilo y yo lo hacemos, ¿sí? Entonces, pues también sería como esa invitación, ¿no? Para generar un mejor lugar, pues, sí, que es nuestro lugar en el mundo, en últimas, Que ¿no? nos merecemos, profe Esteban. Mm, también, totalmente de acuerdo. Muy bien, entonces aquí dice, en cualquiera de los casos, retomando esta parte del marco referencial, dice, en cualquiera de los casos se debe tener cuidado especial con la redacción y la puntuación. Se recomienda tener en cuenta que toda frase comienza con mayúscula y que mínimo cada 4 renglones, incluso menos, se debe separar la frase de la siguiente por un punto seguido. Esto quiere decir que se redactan frases cortas, puntuadas y con un sentido completo. Y aquí hay un ejemplo. Dice, pregunta de investigación, ¿cuáles son las consecuencias del maltrato infantil en el desarrollo socioafectivo de los niños y niñas entre los 2 y 5 años de edad de la vereda de Pasquilita en la localidad de Ciudad Bolívar, Bogotá? A propósito de lo que tú decías, ¿no? Que es posible que le pongan dentro de la investigación en el título el desarrollo socioafectivo de los niños y niñas de la localidad de Ciudad Bolívar, ¿no? Entonces habría que delimitarlo y hacerlo mucho más pequeño y buscar un segmento etario, es decir, una porción de esas edades para que sea mucho más abordable la cuestión. No, y acá lo hace muy bien, ¿no? Porque pone la edad 2 a 5 vereda, o sea, ni siquiera es todo Ciudad Bolívar, que pues quienes estén en Bogotá entenderán que eso es grande y frente a problemáticas aún más amplias, ¿sí? Claro. Pero imagínense, es casi un tamizaje, Bogotá, Ciudad Bolívar, vereda, Ujú. ¿sí? Entonces, para que ellos también le presten atención a eso. Listo, muy bien. Eh, Antecedente 1. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, publicó en el año 2017 en Bogotá, Colombia, el documento titulado Lineamiento Técnico para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes con sus derechos inobservados, amenazados o vulnerados a causa de la violencia. El objetivo de esta publicación consiste en brindar herramientas para la comprensión de la violencia física, psicológica y de negligencia contra niños, niñas y adolescentes, así como líneas para la atención de esta población. Así, este documento busca presentar aportes para el manejo del maltrato infantil desde diferentes disciplinas como la pediatría, psicología, psiquiatría y pedagogía desde un enfoque cualitativo y con una visión sociojurídica. Los aportes más significativos de este documento para la presente propuesta de investigación son los siguientes: concepto de maltrato infantil, concepto de violencia contra niños, niñas y adolescentes, tipos o formas de violencia, ámbitos o contextos en que se presenta la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Las conclusiones principales del documento en mención son que las acciones especializadas expuestas en el documento son adicionales y complementarias a las presentadas en anteriores directrices del SBF. Frente a la atención de casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes, se debe enfatizar en el trabajo con la familia con el propósito de fortalecer sus capacidades para la protección de los derechos de los niñas, niños y adolescentes, superar los hechos de violencia y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es una responsabilidad intersectorial, la cual exige una acción conjunta de las diferentes instituciones del Estado y la familia. Casi que va un poco este trabajo a la parte de las conclusiones, ¿no? Revisa cuáles son las más importantes y hace una síntesis de ellas, ¿verdad? Sí, no, sin lugar a dudas, como ven, seguimos con la cadena lógica, cómo funciona el curso, si hacen bien el cuadro con todo lo que les piden,
la redacción de este antecedente será muy sencilla y si hicieron también el trabajo bien en el anexo 2 cuando les pedía como los resultados de la investigación, pues acá las tienen en forma de conclusiones, pero es básicamente lo mismo, ¿sí? O sea que si son metódicos, o sea, metódicos en la cuestión de ir en el paso a paso, con mucho juicio, lo que decíamos ahorita con el profe Camilo, de ir detectando cómo se va construyendo, les va a ir muy bien. Sabemos que no van a tener mayor dificultad. De Esteban, todas maneras, si las tienen, pues ahí tienen nuestros Skype y demás formas de contacto para preguntar. ¿No? profe Esteban, aquí es importante que tengamos que, o sea, yo creo que ya todos los estudiantes lo tienen, pero vale la pena hacer como esa sugerencia, de pronto para quien no lo tenga así organizado, es que tengan un archivo. Me imagino que esto necesita de un archivo, ¿no? No, pues imagínate tú un investigador sin sus carpetas, sus lecturas y su cuestión organizada. La investigación ahí no es procedente. Es más, ni siquiera es viable, porque si por algo se caracteriza también un investigador es que va organizando y va tamizando información, porque eso también es lo que le permite descartar, ¿no? Porque no todo lo que se lee sirve. Sí, por eso la fuente que tienen que seleccionar acá es una de las tres del anexo anterior. Tienen que seleccionar la más acorde a la investigación que están haciendo. O sea, eso tampoco es fortuito ni aleatorio, ¿no? Acá es donde tienen que parar y decir, bueno, en el mes anterior estuve revisando tres documentos frente a lo que quiero hacer, cuál es el que en realidad más me sirve y me puede servir de guía. Entonces, esto no es solo, la investigación es muy detenida por eso, pero por eso también cuando vota resultados es tan relevante, porque es puntual. ¿Sí? De eso, bueno, cosas tan básicas como que si descargué el archivo y el archivo viene en letras o números y punto PDF, pues cambiarle el nombre de manera que lo podamos clasificar, observar, organizar, eso, crear carpetas, tener todo como muy organizadito, ¿no? Yo creo que eso es clave. Sí, saber para qué se tiene la información, ¿no? En últimas, que eso sí es fundamental y sobre todo que esto sí puede ser como un consejo a futuro que termina trascendiendo el curso y es que si ustedes logran hacer muy bien sus proyectos de investigación y guardar también los referentes como les está indicando el profe Camilo, inclusive ya podrían tener adelantado su trabajo de grado. En mucho, Muy en buen punto. mucho, No había pensado en eso, pero sí, claro, esto podría detonar un trabajo de grado en la, claro. ya de pregrado, ¿verdad? Claro, en pregrado sí. Si lo tienen muy organizado y siguen nutriendo eso, eh, podrían estar ganando muchísimo tiempo, la verdad. Listo, profe Esteban. Entonces vamos con la última parte que es, ya digamos, la parte de, si El estamos marco teórico, sí, vamos aquí. en tres, ¿verdad? Sí, que ya es la otra parte del anexo 4, que ya es la parte final, que también la tendrían que pues ya hacer en grupo. O sea, ya después de haber tomado la fuente del anexo 2 anterior, haber hecho el cuadro conceptual, compartido en el foro, redactar el texto, entonces ese párrafo que estábamos diciendo cómo se construyó ahorita es lo que ya entra a nutrir este anexo 4, que es el que ya entregan de manera grupal. Acá Que dice, ya, elabora el marco referencial. eso, referencial, perdón. Yo, conceptual, qué pena, es referencial. Tranquilo. Disculpen. Acá dice, este corresponde al sustento teórico que permite al investigador abordar el problema a investigar. Lo comprenden los antecedentes o estado del arte del problema de investigación, el marco teórico y conceptual, en donde se definen los términos necesarios para entender la temática desde las categorías que contiene. Para este ejercicio, los estudiantes desarrollan el anexo 4, marco referencial, acorde a los siguientes pasos. Tenga en cuenta las lecturas y el video sugerido. Bueno, y los dos videos sugeridos, ¿verdad? Son dos más, este serían tres. Ya tienen tres videos. Recuerde Ujú. tener en cuenta al citar el formato de normas APA, al plantear las categorías es necesario citar fuentes primarias, secundarias o terciarias. No hablamos de esas fuentes terciarias. Bueno, esas son aún más extrañas, ¿no? Yo hasta el momento de la experiencia que he tenido nunca he trabajado con ellas
Y para hacer la claridad, el marco referencial obviamente cobija el marco conceptual, como lo dejó muy en claro. Sí, pero no, las fuentes terciarias sí son, no son muy habituales. Es más, para ser sincero, yo trabajo mucho es con fuentes secundarias, casi todo el tiempo. Las fuentes terciarias son ya, digamos, más como una mezcla entre la primaria y la secundaria, ¿no? Es información filtrada, digamos, que está transmitida dentro puede contener elementos del texto original, pero hace referencia a otro tipo de elaboraciones, ¿no? Es casi, se usa mucho, sobre todo en investigaciones de macroeconomía y microeconomía, por decirlo de alguna manera, que usan ya estadísticas puestas para hacer análisis sobre y entonces va botando los datos. Es casi como el mixto de los enfoques, sí, por decirlo de alguna manera. Cronología tiene mucho que ver con eso, fuentes de información terciarias, manuales, libros de texto. Ah, bueno, periodismo sí se utiliza mucho, ¿no? Y en investigación también, sobre todo en las que son de tipo metodológico con los handbooks, por eso Sampieri es un tipo que usa mucho, ¿no? Sí, bastante. Pero pues Manuales. eso ya va, sí, exacto. Metodología de investigación en ciencias sociales, entonces ya sería una fuente terciaria, ¿verdad? Sí, Sampieri y todo esto, pero pues eso también va como en los temas y en los estilos de los investigadores. Por eso es un campo tan bonito porque es muy rico. Es decir, uno puede asumir el estudio desde los intereses personales, sabiendo ser organizado y metódico. Puede escribir y decir del mundo lo que quiera e inclusive ayudar a resolver un problema, que es lo más interesante de investigar. Listo. Bueno, ¿dónde quedamos acá? Quedamos arriba en el enfoque, en el marco referencial, perdón. Entonces sí vamos que la importancia de la ZAPA, ¿sí? Que plantear las categorías, recuerde siempre tener en cuenta al citar el formato del texto, las normas APA, que era lo que decíamos como por el reconocimiento de las personas desde donde uno arranca el estudio. Eh, y bueno, plantear las fuentes, si son primarias, secundarias o terciarias, es decir, si son entrevistas, si son libros o si son handbooks, que es casi como el ejemplo rápido, Sí, ¿sí? sí. Y acá, pues más adelante la guía da como un ejemplo de cómo se pueden categorizar también pues, los temas. Y ya al final es cuando ustedes se reúnen, entonces empiezan a establecer pues todo esto, ya para entregar el trabajo al entorno de evaluación el día 29 de este mes, después de que salgan a votar cada uno por el candidato que crea o ejercer la democracia, es importante. Y ya con eso, pues ese día antes de salir a votar, dejan el trabajo, van y votan y suben el trabajo y salen después a comerse un helado. ¿Vale? Bueno, apreciado Esteban, yo creo que ahí está lo más importante, ¿verdad? Sí, de todas maneras, este mes vamos a estar como muy pendientes de esto, recordarles a los estudiantes que son en líneas generales seleccionar una fuente del anexo 2, hacer un mapa conceptual, compartirlo en el foro. Una vez compartan eso, hacen un párrafo sobre la fuente donde escriben todo lo que registraron. Este es el insumo para entrar al anexo 4 y ya de manera grupal lo desarrollan con este marco teórico. Y ya teniendo esto en claro, entonces ya nuestro anteproyecto de investigación no solo tendría el título, sino que ya tendríamos la pregunta, el objetivo, estos marcos que son como la base de referencia sobre cuál se cimienta, y el siguiente mes nos veríamos para la metodología. Esteban, antes de irnos, digámosle a nuestros apreciados estudiantes, ¿por qué son importantes esta fase y la que siguen? ¿Cuál es la, digamos, importancia dentro del desarrollo, pues, del curso? Porque en últimas, en estas dos fases es cuando el proyecto deja de ser una intuición, un simple gusto y empieza a convertirse en algo más cimentado y profesional. Es decir, como vieron en la anterior, el objetivo y la pregunta son el nacimiento del proyecto y son fundamentales, pero si esto no tiene unos autores referenciados con una claridad, unas teorías y unas fuentes claras,
Y si a futuro no tiene una metodología, el proyecto es donde en los evaluadores decimos, este proyecto no es factible, no está bien redactado y no va a arrojar ningún resultado. Pero si ustedes logran desarrollar estos dos puntos, más allá de la nota, que también es fundamental porque les va a dar mucho puntaje, lo dejan, pueden tener un excelente anteproyecto que les puede servir para muchísimas cosas más adelante. ¿Listo? O sea que esta es una formación que no es para este semestre. No, es para la vida profesional. En realidad, los cursos de investigación a nivel pregrado, sobre todo en las universidades públicas de Colombia, pues yo lo puedo decir en las públicas, porque nunca he dictado en una privada, es que son las que ayudan a generar los verdaderos investigadores que van avanzada y que pueden producir resultados como profesionales todo el tiempo. Entonces, si ustedes logran entender este curso como estos puntos que se van dando paso a paso, les aseguro que les va a ir muy bien. ¿Sí? Y que necesitamos en realidad en Colombia más investigadores y sobre todo en las regiones, ¿sí? Porque casi todo se está Que concentrando en la piensen ciudad. ¿no? Personas que piensen sus regiones, como tú lo has dicho, ¿no? Sus comunidades. Comunidades, sus problemáticas, ¿no? Porque uno a veces ve muchas cosas como, por decir, lugares tan olvidados donde de las pocas presencias que hay es de la educación, que por eso la UNAD es una universidad maravillosa. Sí, porque pues puede llegar pues a estos lugares donde casi no y uno los ve pensando unas cosas que no son afines a ellos, pero así como también este proyecto del biblioburro en su momento en la costa logró hacer una revolución que es del que me acuerdo ahorita, era un señor que se dio cuenta que el problema de lectura contribuía al analfabetismo y este man cogió y se diseñó una biblioteca en su burro y se fue a recorrer su cultura y eso ha generado una revolución tremenda y no una revolución en términos beligerantes o armados o como se pueda entender, porque también sabemos que estamos hablando con toda Colombia, ¿no? En este momento, sino una revolución en la cual un pelado podía tener la posibilidad de sentarse a leer un libro más que allá que estar como buscando o siendo víctima de esa violencia que es como tan continua. Entonces, pues, en realidad nosotros hablamos desde la educación y si ustedes aprenden a formular proyectos de investigación inclusive para sus emprendimientos a futuro les servirá. ¿Por qué lo digo? Porque los proyectos de emprendimiento del SENA, los fondos internacionales también para emprender les va a pedir mucho de esto cuando hagan sus investigaciones. Entonces, va a terminar siendo es una herramienta para poder mejorar en la medida de las posibilidades su calidad de vida y sobre todo su prestigio profesional, que es lo que nos interesa a nosotros como formador de formadores o formador de futuros psicólogos o de futuros sociólogos o de futuros comunicadores sociales, artistas, en fin, toda la riqueza de carreras que ven esta materia. Listo, apreciado Esteban. Entonces yo creo que esto es todo por hoy, ¿verdad? Pues yo creo que sí, cualquier cosa estaremos muy al pendiente y esperamos que este video haya sido de utilidad. Y pues nada, reiterarles la invitación a seguir trabajando duro y esperando que esta experiencia sea significativa para ustedes. Profe Esteban Sánchez, muchísimas gracias. Entonces, y una excelente semana para todas y todos. Lo mismo, saludos y chao, profe, ahí nos estamos viendo. Cualquier cosa. ¿Vale? Muchas gracias. Listo, ahí quedó. Listo. Hacemos buen equipo.